Papacitos y mamacitas. Hoy vengo arrastrando las chanclas del cansancio porque el gran Máster Gorila me puso a chambear como nunca, y vaya tema el que me trajo entre manos. ¿A poco no? El testamento de doña Silvia Pinal, con todo su drama, intriga y giros inesperados, parece sacado de una telenovela de las buenas. Aquí su tía Mona se quedó hasta altas horas de la noche desmenuzando cada detalle, analizando punto por punto, y haciendo que hasta las neuronas se me encendieran como foquitos de feria. Les adelanto que nos hemos metido hasta las profundidades de este escándalo, las cláusulas misteriosas, los conflictos entre herederos, las posibles razones detrás de cada decisión, y cómo esto podría afectar no solo a la familia, sino al legado de una diva tan icónica como Silvia. ¿Qué es lo que está en juego? ¿Por qué hay tanto misterio detrás de este documento? Todo esto y más, mis amores, lo vamos a ir descubriendo juntos. Pero antes de seguir, déjenme pedirles un favorcito bien especial, denle ese like, mamacitas. Porque aquí su tía Mona se ha dejado el alma y la espalda en este análisis. Y no lo hago solo por mí, sino porque ustedes, mis hermosos seguidores, merecen la verdad desmenuzada y servida con ese toque picante que solo el Gran Máster y yo les podemos dar. Así que, ¿qué esperan? A dejar su like y a compartir este vídeo, que el chisme está que arde y nadie se lo puede perder. La figura de Silvia Pinal y su legado histórico. Comencemos entendiendo por qué Silvia Pinal no es simplemente un nombre más en la industria del entretenimiento mexicano. Hablamos de una mujer que marcó un antes y un después, no solo como actriz sino como una figura que trascendió las barreras del cine, el teatro y la televisión. Recordemos que Silvia Pinal no solo protagonizó grandes éxitos del cine de oro mexicano, sino que también trabajó con leyendas como Luis Buñuel. Su rol en películas como Viridiana no solo consolidó su fama nacional, sino que la colocó en el mapa internacional como una de las actrices más talentosas de su generación. Pero, ¿cómo se traduce todo esto en su influencia familiar y su testamento? Cuando hablamos de su legado, no solo nos referimos a lo material. Hablamos de un capital cultural y simbólico que afecta profundamente a sus descendientes. Aquí es donde comienza el debate. Silvia no solo deja propiedades o cuentas bancarias, deja un apellido y una herencia de poder que no todos los integrantes de su familia han sabido manejar de la misma manera. ¿Quién, entre sus hijos, tiene la capacidad de manejar este legado? ¿Qué tan preparados están para asumir la responsabilidad de preservar este nombre icónico? Estas preguntas se vuelven esenciales porque el peso de un legado como el de Silvia Pinal no solo afecta a los herederos en lo económico, sino en lo moral y en lo mediático. Desarrollo detallado del contexto. Pensemos, por ejemplo, en el contexto histórico en el que Silvia Pinal se hizo un ícono. Eran los años en los que las mujeres enfrentaban limitaciones impuestas por la sociedad. En ese entonces, destacar en el cine no solo requería talento, sino una inteligencia estratégica para navegar entre los prejuicios de la época. Silvia no solo navegó estos obstáculos, los rompió. Ahora, sus hijos y nietos enfrentan una presión completamente distinta: vivir bajo la sombra de ese éxito. Aquí surge una pregunta relevante: ¿qué tan justo es que se les mida con la vara del éxito de Silvia? Algunos dirían que sí, que es justo porque heredaron el prestigio de su apellido, pero otros argumentan que este tipo de comparaciones son una carga injusta. Entonces, al distribuir su herencia, ¿está Silvia considerando esto? ¿Cómo dividir un legado que no es solo material, sino también simbólico? Ejemplos que ilustran la dinámica familiar. Tomemos como ejemplo el caso de Alejandra Guzmán, quien ha tenido una carrera exitosa pero también escandalosa. Muchos podrían decir que ella es quien mejor ha llevado el apellido Pinal en términos de popularidad y relevancia mediática. Pero, ¿qué hay de Silvia Pasquel, quien ha trabajado más en el teatro y proyectos menos mediáticos? ¿Y qué decir de los nietos, quienes no necesariamente han seguido los pasos de su abuela en el mundo del espectáculo, pero que aún llevan el peso de su apellido? Cuestionamientos clave. Aquí es donde comienza el verdadero análisis: ¿cómo determina Silvia Pinal qué es lo que merece cada integrante de su familia? ¿Está considerando su contribución al legado familiar o simplemente distribuye de manera equitativa? Y, si se trata de equidad, ¿es posible que algunos sientan que han recibido menos de lo que merecen, no en términos económicos, sino en términos de reconocimiento? Segundo punto, el testamento y sus implicaciones polémicas. El testamento de Silvia Pinal ha sido tema de debate, especulación y, sobre todo, de interés mediático. No es solo un documento legal, sino un reflejo de las relaciones familiares y las prioridades de una de las figuras más emblemáticas de México. En este punto, nos adentramos en el contenido del testamento, las posibles distribuciones y cómo estas decisiones generan tensiones dentro de la familia. Contexto del testamento.
Un testamento, en esencia, es la expresión final de voluntad de una persona. Pero cuando hablamos de figuras públicas como Silvia Pinal, el testamento se convierte en un tema de escrutinio, especialmente cuando involucra bienes de gran valor y un legado familiar. Sabemos que Silvia posee propiedades icónicas, como la famosa Casa de las Lomas, que es un símbolo del glamour del cine de oro mexicano. También tiene derechos de regalías por sus proyectos y, probablemente, una considerable fortuna acumulada a lo largo de su carrera. Sin embargo, la verdadera polémica no radica solo en los bienes materiales, sino en cómo estos serán distribuidos. ¿Será una división equitativa entre sus hijos? ¿O priorizará a aquellos que, desde su perspectiva, han estado más cerca de ella o han demostrado mayor lealtad? Estas son las cuestiones que mantienen a la opinión pública especulando. Las relaciones familiares y su impacto en el testamento. Es imposible hablar del testamento sin considerar las relaciones familiares. Silvia Pinal ha tenido una vida personal complicada, con varios matrimonios y múltiples hijos, cada uno con una relación única con ella. Alejandra Guzmán, por ejemplo, es una figura que siempre ha estado en el ojo público, pero su relación con su madre ha tenido altibajos evidentes. Silvia Pasquel, por otro lado, ha tenido una relación más discreta, pero con un historial que algunos consideran más estable. ¿Cómo influyen estas dinámicas en la distribución de la herencia? Un ejemplo claro de esta complejidad es la percepción de favoritismo. Hay quienes aseguran que Alejandra Guzmán podría recibir una mayor parte del patrimonio debido a su carrera y popularidad, pero, ¿es eso suficiente para justificarlo? Silvia Pasquel, quien ha estado más involucrada en los cuidados de Silvia en los últimos años, podría argumentar que su contribución emocional y física debería tener un peso mayor. Estas tensiones son las que convierten el testamento en un detonante potencial de conflictos. El factor de los nietos. Además de sus hijos, están los nietos, quienes también podrían ser considerados en el testamento. Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán, ha sido una figura controvertida dentro de la familia, con declaraciones públicas que han generado distanciamiento. ¿Será incluida en el testamento, o este conflicto será motivo suficiente para excluirla? Por otro lado, los hijos de Silvia Pasquel han mantenido un perfil más bajo, lo que podría darles una ventaja en términos de cercanía familiar y percepción de lealtad. Cuestionamientos clave. Aquí surgen preguntas fundamentales. ¿El testamento de Silvia Pinal refleja únicamente decisiones emocionales, o está influenciado por factores legales y financieros? ¿Se está preparando la familia para posibles disputas legales en caso de que alguno de los herederos no esté conforme con la distribución? Además, ¿qué rol jugarán los abogados y asesores en un caso tan mediático como este? Ejemplos del mundo real. Para ilustrar cómo un testamento puede convertirse en un campo de batalla, recordemos otros casos de celebridades. En el caso de Juan Gabriel, su testamento generó años de disputas legales entre sus herederos, llevando a la exposición pública de secretos familiares y tensiones internas. Algo similar podría suceder con Silvia Pinal, si no hay una claridad total en el documento o si alguno de los herederos decide impugnarlo. Tercer punto, implicaciones legales y mediáticas del testamento. Cuando una figura como Silvia Pinal se convierte en el centro de un debate testamentario, las implicaciones legales y mediáticas van más allá del documento mismo. En este punto, exploraremos cómo la ejecución del testamento podría desatar disputas legales, influir en la percepción pública de la familia Pinal, y convertirse en un espectáculo mediático que involucre a abogados, medios de comunicación y, por supuesto, a la audiencia. La ejecución del testamento, un campo minado legal. El testamento, por muy detallado y claro que parezca, puede convertirse en un documento sujeto a múltiples interpretaciones. En el caso de Silvia Pinal, la magnitud de sus bienes y el número de posibles herederos incrementan la probabilidad de que se generen conflictos legales. Por ejemplo, si uno de los hijos o nietos no está satisfecho con la parte que recibe, podría optar por impugnar el testamento. Aquí es donde entran en juego los abogados especializados en derecho sucesorio, quienes analizarán cada palabra del documento para encontrar argumentos que respalden o cuestionen su validez. Un punto crítico será determinar si el testamento fue redactado bajo circunstancias que podrían poner en duda la capacidad de Silvia Pinal para expresar su voluntad. En los últimos años, ha habido especulaciones sobre su salud y su estado mental. ¿Podría esto ser utilizado como argumento para invalidar ciertas disposiciones del testamento? Este tipo de cuestionamientos no solo son legales, sino que también alimentan la narrativa mediática. El rol de los abogados y asesores. En un caso de esta magnitud, los abogados no solo representan a sus clientes, también se convierten en figuras mediáticas.
Imaginemos a los representantes legales de Alejandra Guzmán, Silvia Pasquel o incluso de Frida Sofía apareciendo en programas de televisión, defendiendo sus posiciones con argumentos legales que la audiencia no siempre entiende, pero que generan controversia. Esto añade una capa más al espectáculo, transformando un proceso privado en un tema de interés público. Además, están los asesores financieros, quienes tendrán un papel crucial en la valoración y distribución de los bienes. Recordemos que la herencia no solo incluye propiedades físicas, sino también derechos de autor y regalías. ¿Cómo se distribuirán estos ingresos a futuro? ¿Quién tendrá el control de las decisiones sobre los proyectos relacionados con el nombre y legado de Silvia Pinal? El impacto mediático, más allá de lo legal. No podemos ignorar el papel de los medios de comunicación en este tipo de casos. La familia Pinal ha sido siempre un imán para los reflectores, y la disputa por el testamento no será la excepción. Desde programas de espectáculos hasta redes sociales, cada declaración, cada documento filtrado y cada aparición pública será analizada, comentada y, en muchos casos, exagerada. Aquí surge una pregunta clave: ¿cómo manejarán los herederos la presión mediática? Algunos podrían optar por mantenerse al margen, mientras que otros podrían utilizar la atención para promover sus propios proyectos o agendas. Por ejemplo, Alejandra Guzmán podría aprovechar el interés mediático para lanzar un nuevo disco o gira, mientras que Silvia Pasquel podría utilizar su experiencia en el teatro para destacar como una figura más discreta y profesional. Ejemplos análogos. Casos como el de Rocío Dúrcal y su familia, donde las disputas por la herencia terminaron fracturando relaciones, sirven como advertencia de lo que podría suceder con los Pinal. En aquel caso, las diferencias familiares se hicieron públicas, afectando la percepción del público hacia los involucrados. Esto plantea otra cuestión: ¿están los Pinal preparados para proteger su imagen pública mientras enfrentan un posible conflicto interno? Cuestionamientos clave. Finalmente, consideremos estas preguntas: ¿qué tan transparente será el proceso de ejecución del testamento? ¿Los medios tendrán acceso a detalles que deberían permanecer privados? Y, más importante aún, ¿cómo afectará todo esto al legado de Silvia Pinal, una mujer cuya carrera se caracterizó por su profesionalismo y elegancia? Cuarto punto: impacto emocional y transformaciones en las relaciones familiares. Más allá de los bienes materiales y las implicaciones legales, el testamento de Silvia Pinal tiene un peso emocional significativo. La herencia no solo será un reflejo de sus decisiones, sino también un catalizador que podría fortalecer o fracturar las ya complejas relaciones familiares. En este punto, exploraremos cómo el proceso de herencia podría impactar emocionalmente a los involucrados y transformar las dinámicas familiares de los Pinal. El peso del legado emocional. Para los hijos de Silvia Pinal, el testamento no es solo una cuestión de propiedades o dinero, sino una representación del lugar que ocupan en la vida de su madre. Cada cláusula del documento podría interpretarse como un gesto de aprobación, gratitud o, en algunos casos, desaprobación. Por ejemplo, si Alejandra Guzmán recibiera una porción considerable, algunos podrían verlo como un reconocimiento a su carrera artística y al legado que comparte con su madre. Sin embargo, si Silvia Pasquel, quien ha estado más presente en los últimos años, recibiera menos de lo esperado, esto podría ser interpretado como un desaire. Este tipo de interpretaciones no solo son inevitables, sino profundamente personales. Incluso los nietos, como Frida Sofía, podrían experimentar una sensación de validación o rechazo dependiendo de su inclusión o exclusión en el testamento. Este legado emocional añade una capa de complejidad que va más allá de lo tangible. La posible ruptura de lazos. Las disputas por herencia suelen ser un terreno fértil para los conflictos familiares. En el caso de los Pinal, estas tensiones podrían amplificarse debido a su exposición mediática. Una discrepancia en la distribución del patrimonio podría convertirse en el detonante de una fractura irreversible. Por ejemplo, si Alejandra Guzmán y Silvia Pasquel no estuvieran de acuerdo con las decisiones estipuladas en el testamento, esto podría dar lugar a enfrentamientos legales que dejarían una marca duradera en su relación. Además, las diferencias generacionales entre hijos y nietos podrían intensificar las divisiones. Imaginemos un escenario donde los nietos, en busca de asegurar su parte del patrimonio, cuestionen las decisiones de sus propios padres. Esto no solo alteraría las dinámicas familiares, sino que también podría generar alianzas inesperadas y conflictos que difícilmente se resolverían en el ámbito privado. El rol de Silvia Pinal en vida. Es importante considerar cómo Silvia Pinal ha manejado estas relaciones en vida. Aunque es evidente que ella ha sido una figura de unión para la familia, su legado podría volverse un arma de doble filo. Al ser una mujer que simboliza el éxito y la elegancia del cine mexicano,
Cualquier percepción de favoritismo en su testamento podría ser vista como una mancha en ese legado. ¿Cómo se sentirá cada miembro de la familia al enfrentar estas decisiones finales de Silvia, y cómo impactará esto en su percepción de ella como madre y abuela? El apoyo emocional externo. En momentos como estos, el apoyo emocional externo puede marcar la diferencia. Sin embargo, en una familia tan expuesta como los Pinal, buscar ayuda fuera del círculo familiar podría ser complicado. Por un lado, los amigos y colegas de Silvia Pinal podrían ofrecer consejos y apoyo. Por otro, esta misma cercanía podría dar lugar a rumores y especulaciones que alimenten el interés mediático. ¿Podrán los Pinal encontrar un equilibrio entre proteger su privacidad y recibir el apoyo necesario? Ejemplos del mundo real. Para entender mejor el impacto emocional de una herencia, recordemos el caso de los hijos de José José. Su herencia no solo desató conflictos legales, sino que también expuso fracturas emocionales que afectaron su relación con el público. En aquel caso, las tensiones entre los hijos de diferentes matrimonios se convirtieron en un espectáculo mediático que dañó el legado del cantante. ¿Seguirá la familia Pinal un camino similar, o encontrarán una manera de manejar estas emociones con discreción? Cuestionamientos clave. Por último, debemos preguntarnos, ¿cómo enfrentarán los Pinal el duelo emocional que implica no solo perder a su matriarca, sino también redefinir sus relaciones a través de un testamento? ¿Será este un punto de unión o el inicio de una división permanente? Y más importante aún, ¿cómo afectará este proceso la percepción pública de cada miembro de la familia? Quinto punto, repercusiones culturales y simbólicas del testamento de Silvia Pinal. Silvia Pinal no solo es un ícono de la época de oro del cine mexicano, sino también un símbolo de una era en la que el espectáculo y la elegancia marcaban la pauta en el país. Su testamento, más allá de sus implicaciones legales y emocionales, tiene un peso cultural que resuena tanto en el ámbito familiar como en el colectivo popular. Analicemos cómo este evento impacta a nivel simbólico y qué representa para la sociedad mexicana. El fin de una era dorada. Con el desenlace del legado de Silvia Pinal, se cierra simbólicamente un capítulo dorado en la historia del entretenimiento en México. Su nombre no solo evoca recuerdos de películas icónicas y producciones teatrales, sino también de una época en la que las figuras públicas eran consideradas casi como realeza. La distribución de su herencia marca, de alguna manera, el paso de esa herencia cultural hacia una nueva generación. ¿Cómo reaccionará el público al conocer los detalles del testamento? Podría interpretarse como una especie de transición en la que la grandeza de Silvia Pinal se transfiere a sus herederos, no solo en términos de bienes materiales, sino también como portadores de su legado cultural. Esto plantea la pregunta, ¿estarán sus hijos y nietos a la altura de continuar con ese legado, o este será el final definitivo de la dinastía Pinal en el ámbito artístico? El rol del público como observador. El público mexicano ha sido testigo de la vida de Silvia Pinal desde sus inicios hasta sus últimos años. Este testamento no solo tiene impacto dentro de su familia, sino que también afecta a los millones de personas que han seguido de cerca su historia. Para muchos, la familia Pinal es un reflejo de los altibajos del éxito y la fama en México. La revelación del testamento podría convertirse en un evento de interés nacional, con debates en los medios de comunicación y en las redes sociales. El público no solo observará los resultados, sino que también los juzgará. ¿Se percibirá la distribución como justa? ¿Generará simpatía o rechazo hacia ciertos miembros de la familia? Este juicio colectivo no es menor, ya que influye en cómo serán recordados los herederos de Silvia Pinal en el imaginario popular. El simbolismo del patrimonio artístico. Más allá de los bienes materiales, uno de los legados más importantes de Silvia Pinal es su patrimonio artístico. Sus películas, obras de teatro y programas de televisión forman parte de la identidad cultural de México. Es crucial preguntarse qué pasará con este legado artístico tras su fallecimiento. ¿Estará en manos de instituciones culturales, será preservado por su familia o quedará en el limbo? Por ejemplo, la emblemática serie de películas de Luis Buñuel en las que participó, como Viridiana, es un tesoro invaluable. ¿Tomará algún miembro de la familia la responsabilidad de asegurarse de que estas obras sean preservadas y difundidas para las futuras generaciones, o caerán en el olvido? Este punto es clave para entender cómo el legado de Silvia Pinal trascenderá más allá de los conflictos familiares. Paralelismos con otras dinastías. Podemos encontrar paralelismos en la historia del espectáculo internacional. Pensemos en la familia Presley tras la muerte de Elvis. Su patrimonio fue manejado de maneras diversas, con aciertos y errores. En México, la familia Pinal enfrenta un desafío similar, decidir cómo honrar el legado de su matriarca mientras enfrentan sus propias diferencias internas. El peso mediático en la narrativa.
Los medios de comunicación jugarán un rol fundamental en la percepción pública del testamento. La narrativa que se construya en torno a este evento puede convertirlo en un escándalo o en una historia de unión familiar. Cada declaración, cada detalle filtrado o confirmado por la familia será analizado y amplificado por el ojo público. Esto no solo afecta la reputación de los involucrados, sino también cómo será recordada Silvia Pinal. Cuestionamientos clave. Al abordar este punto, surgen preguntas esenciales: ¿será el testamento de Silvia Pinal una herramienta para preservar su legado cultural, o un punto de discordia que empañe su memoria? ¿Podrá la familia Pinal mantener intacta su relevancia en la cultura popular mexicana, o se convertirá en un caso más de una dinastía fracturada por los intereses materiales? ¿Qué impacto tendrá este proceso en el público que, por décadas, ha idealizado a Silvia Pinal como un símbolo de la grandeza mexicana? Sexto punto. Implicaciones legales y posibles escenarios del testamento de Silvia Pinal. La lectura de un testamento no es simplemente un acto formal, sino una compleja trama legal que puede desatar consecuencias tanto previstas como inesperadas. En el caso de Silvia Pinal, una figura pública cuya vida ha estado bajo el escrutinio mediático, los posibles escenarios legales adquieren una dimensión aún mayor. Analicemos los factores clave que podrían influir en el desarrollo de este proceso. Validez legal del testamento. El primer paso en este tipo de procesos es verificar la validez del testamento. Esto incluye confirmar que el documento cumple con los requisitos legales establecidos en México, tales como la firma de un notario público, la inexistencia de coacción al momento de su redacción y su actualización más reciente. Si algún miembro de la familia cuestiona su legitimidad, podría desatarse un litigio que prolongue el proceso. Un ejemplo claro de esto ocurrió con el testamento de Juan Gabriel, donde surgieron múltiples documentos que llevaron a disputas legales prolongadas. En el caso de Silvia Pinal, cualquier duda sobre la autenticidad o la vigencia del documento podría desencadenar una batalla legal similar. Disputas por la distribución. Las disputas sobre la distribución de los bienes son comunes en casos de herencias familiares. Si algún heredero se siente desfavorecido o excluido, podría interponer un recurso legal para impugnar el testamento. En México, este tipo de procedimientos se denominan juicio de nulidad de testamento, y pueden basarse en argumentos como incapacidad mental del testador, vicios en la voluntad o incluso fraude. Por ejemplo, si alguno de los hijos de Silvia Pinal considera que su parte no refleja su aportación al cuidado de su madre o su relevancia en la familia, podría iniciar un proceso legal que impacte no solo a la familia, sino también a la percepción pública de todos los involucrados. Custodia de bienes inmateriales. Una cuestión menos visible pero igualmente importante es la custodia de los bienes inmateriales. Esto incluye derechos de autor sobre sus películas, programas de televisión y obras teatrales, así como su imagen y nombre. En México, los derechos de autor tienen un marco legal específico, y su transferencia suele requerir estipulaciones explícitas en el testamento. Si estos derechos no están claramente asignados, podría surgir un vacío legal que permita a terceros explotarlos sin el consentimiento de los herederos. Un caso emblemático fue el de Pedro Infante, cuya imagen y obra se explotaron durante décadas sin que su familia recibiera los beneficios correspondientes. Impacto de los acreedores. Otro punto que podría influir en este proceso es la existencia de deudas o compromisos financieros pendientes. En México, las deudas de una persona fallecida no desaparecen, se trasladan a los herederos en proporción a la parte de la herencia que reciban. Esto podría complicar la situación si alguno de los bienes incluidos en el testamento está embargado o hipotecado. ¿Están los herederos preparados para asumir estas posibles cargas económicas? La respuesta a esta pregunta podría definir el futuro de los bienes materiales e inmateriales de Silvia Pinal. El rol de los representantes legales. En casos como este, el papel de los abogados y los notarios es crucial. Ellos no solo facilitan la lectura y ejecución del testamento, sino que también actúan como mediadores en posibles conflictos. Sin embargo, en situaciones de alto perfil, estos representantes legales a menudo se convierten en figuras mediáticas por derecho propio, influenciando tanto el proceso como la percepción pública. Por ejemplo, si los abogados de los herederos emiten declaraciones contradictorias o filtran información a los medios, podrían generar un ambiente de mayor tensión y polémica. Esto plantea una interrogante clave: ¿están los abogados y notarios preparados para manejar la presión mediática que rodeará este caso? Escenarios potenciales. 1. Ejecución sin conflictos. En el mejor de los casos, el testamento se ejecuta sin impugnaciones, y los bienes son distribuidos conforme a la última voluntad de Silvia Pinal. Esto no solo sería un alivio para la familia, sino también una señal de respeto hacia su legado. 2.
Impugnaciones legales. Si surgen conflictos internos o dudas sobre la validez del documento, el proceso podría prolongarse por años, con costos emocionales, legales y mediáticos para la familia. 3. Venta de bienes emblemáticos. Si las deudas pendientes superan los activos disponibles, los herederos podrían verse obligados a vender propiedades emblemáticas, como su famosa casa en Jardines del Pedregal. Esto tendría un impacto simbólico significativo para el público. 4. Intervención de terceros. En casos de alto perfil, no es raro que personas externas intenten intervenir en el proceso, ya sea para reclamar derechos legítimos o para aprovechar la controversia mediática. Cuestionamientos clave. Este punto nos lleva a reflexionar sobre las implicaciones legales del testamento de Silvia Pinal. ¿Será posible que la familia resuelva estas cuestiones sin generar un escándalo público? ¿Qué papel jugarán los derechos de autor y la custodia de su legado artístico en este proceso? ¿Cómo manejarán los herederos las posibles deudas o conflictos internos que puedan surgir? Séptimo punto. Impacto mediático y social del testamento de Silvia Pinal. El desenlace del testamento de Silvia Pinal no solo es un asunto privado, es un evento de interés público que seguramente dominará los titulares de los medios de comunicación. Analizar el impacto mediático y social de este proceso implica adentrarse en cómo la narrativa pública se construirá alrededor de su legado, su familia y las posibles controversias que puedan surgir. La cobertura mediática, entre el morbo y el homenaje. Los medios de comunicación tienen un papel crucial en moldear la percepción pública de este caso. En el caso de figuras públicas como Silvia Pinal, los periodistas suelen dividirse entre quienes buscan rendir homenaje a su legado, y quienes exploran el drama familiar para captar la atención del público. Un ejemplo reciente es el de la familia de José José, donde la batalla entre los hijos del cantante acaparó la atención de los medios y desplazó, en algunos casos, el reconocimiento a su carrera artística. ¿Correrá la familia Pinal el mismo riesgo? La manera en que se maneje la comunicación con los medios será clave para definir si la narrativa se enfoca en su legado o en los conflictos internos. La opinión pública y las redes sociales. En la era digital, las redes sociales juegan un papel determinante en amplificar las reacciones del público. Los usuarios no solo consumirán la información, también la interpretarán, la debatirán y la reinventarán. Las plataformas como Twitter, Facebook y YouTube se llenarán de comentarios, análisis y especulaciones sobre el testamento y los herederos. El impacto mediático en redes sociales puede ser tanto una oportunidad como un desafío para la familia. Por un lado, pueden aprovechar estas plataformas para aclarar rumores y compartir su propia versión de los hechos. Por otro lado, están expuestos al escrutinio público, donde las narrativas suelen salirse de control y perpetuar polémicas innecesarias. El papel de los seguidores y la cultura del fandom. Silvia Pinal no es solo una actriz, es un icono cultural. Sus seguidores, muchos de los cuales crecieron viendo sus películas, telenovelas y programas de televisión, también tendrán algo que decir sobre su testamento. Para ellos, no se trata únicamente de una herencia, se trata de preservar el legado de una figura que definió una era del cine y la televisión en México. Sin embargo, esta misma admiración puede convertirse en un arma de doble filo si el público percibe que los herederos no están respetando el legado de Silvia Pinal. Por ejemplo, si las propiedades o los derechos de sus películas terminan en manos de terceros, sin una justificación clara, esto podría generar indignación entre sus seguidores más leales. El impacto en la familia y su imagen pública. En un caso tan mediático como este, los herederos también deben considerar cómo sus decisiones afectarán su propia imagen pública. Si la familia logra manejar el proceso de manera discreta y profesional, podría fortalecer su reputación ante el público. Pero si el testamento desata conflictos internos que se hagan públicos, la percepción podría ser negativa. Un ejemplo claro de cómo la imagen pública puede verse afectada es el caso de la familia Rivera, donde las disputas por el legado de Jenny Rivera afectaron la percepción de sus hijos y hermanos ante el público. La familia Pinal debe considerar si están dispuestos a asumir un riesgo similar o si priorizarán una estrategia más conciliadora. El legado artístico como pilar del discurso. Una de las estrategias que podrían adoptar los herederos para mitigar el impacto mediático es enfocar la narrativa en el legado artístico de Silvia Pinal. Esto implica resaltar sus contribuciones al cine, la televisión y el teatro, y asegurarse de que el público recuerde su impacto en la cultura mexicana en lugar de los posibles conflictos por su testamento. Por ejemplo, podrían organizar homenajes, exposiciones o publicaciones que celebren su carrera. Esto no solo ayudaría a desviar la atención de cualquier controversia, sino que también reforzaría el valor cultural de su obra y su legado. Cuestionamientos clave.
Este punto plantea interrogantes que merecen un análisis profundo. ¿Cómo manejarán los herederos la presión mediática y las expectativas del público? ¿Lograrán enfocar la atención en el legado artístico de Silvia Pinal, o el drama familiar eclipsará su contribución cultural? ¿Qué papel jugarán las redes sociales en amplificar o mitigar las controversias que puedan surgir? Octavo punto: propiedades y bienes de Silvia Pinal como elementos clave del testamento. El análisis de los bienes y propiedades que conforman el patrimonio de Silvia Pinal es fundamental para comprender el alcance y las implicaciones de su testamento. Estos activos no solo representan un valor económico significativo, sino también un legado histórico y cultural que podría convertirse en el centro de la narrativa familiar y mediática. El valor de las propiedades emblemáticas. Entre las propiedades más destacadas se encuentra la famosa residencia de Silvia Pinal, una mansión que no solo es un símbolo de su éxito profesional, sino también un escenario de innumerables historias y eventos icónicos de su vida. Esta propiedad, ubicada en una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México, ha sido protagonista en revistas de espectáculos y documentales, consolidándola como un lugar emblemático para la cultura popular. La asignación de esta mansión dentro del testamento es crucial. Si queda en manos de un solo heredero, podría ser vista como un acto de favoritismo. Si se vende, podría generar controversia entre los seguidores de Silvia Pinal, quienes podrían considerarlo una pérdida cultural. Además, el uso de los ingresos provenientes de la venta sería un tema de escrutinio público. Los derechos artísticos y su impacto económico. Otro aspecto fundamental son los derechos sobre sus películas, telenovelas y proyectos teatrales. Silvia Pinal dejó un legado artístico extenso que continúa generando ingresos a través de regalías. La distribución de estos derechos entre los herederos puede convertirse en un tema delicado, ya que no solo representa una fuente de ingresos constante, sino también el control sobre cómo se utiliza y preserva su imagen. Un ejemplo reciente es el caso de Pedro Infante, donde la explotación de su imagen y su obra ha sido motivo de controversias entre herederos y empresas. ¿Seguirá la familia Pinal un camino similar, o lograrán gestionar este legado de manera que beneficie a todos los involucrados y honre la memoria de Silvia Pinal? El destino de los bienes mobiliarios y memorabilia. El legado material de Silvia Pinal no se limita a propiedades inmobiliarias y derechos artísticos, también incluye bienes mobiliarios y objetos personales que forman parte de su historia. Desde premios y reconocimientos hasta vestuarios emblemáticos y documentos históricos, estos elementos tienen un valor sentimental y cultural incalculable. La pregunta clave es cómo se dividirán estos bienes. ¿Se subastarán para generar ingresos, se donarán a museos o fundaciones, o quedarán como recuerdos familiares? Decisiones como estas pueden influir en cómo se percibe el respeto de los herederos hacia el legado de Silvia Pinal. La distribución de bienes y el potencial de conflicto. La asignación de bienes en el testamento puede generar tensiones entre los herederos, especialmente si algunos consideran que la distribución no es equitativa. Un ejemplo de esto es el caso de Juan Gabriel, donde las disputas por las propiedades y derechos artísticos provocaron enfrentamientos prolongados entre sus hijos y allegados. En este contexto, la transparencia y la comunicación serán claves para evitar malentendidos y conflictos. Si los herederos optan por mantener la discreción y priorizar el diálogo, podrían minimizar el impacto negativo. Sin embargo, si las tensiones se hacen públicas, el caso podría escalar rápidamente en los medios y las redes sociales. Ejemplos históricos para considerar. El caso de la herencia de Dolores del Río ofrece una perspectiva interesante. La actriz mexicana, consciente de las posibles disputas, estableció en su testamento cláusulas específicas para garantizar que su patrimonio fuera utilizado en beneficio de la cultura y el arte. Esta estrategia no solo preservó su legado, sino que también evitó conflictos familiares. ¿Podría el testamento de Silvia Pinal incluir disposiciones similares? Si bien no es algo confirmado, sería una estrategia efectiva para proteger su patrimonio y garantizar que se utilice de manera que refleje sus valores y contribuciones. Cuestionamientos clave. Este punto nos lleva a reflexionar sobre varias preguntas: ¿cómo se distribuirán las propiedades y bienes de Silvia Pinal entre sus herederos? ¿Qué impacto tendrá esta distribución en la dinámica familiar y la percepción pública? ¿Existen cláusulas específicas en el testamento que garanticen la preservación de su legado cultural? Noveno punto: el papel de los albaceas en la ejecución del testamento. El albacea de un testamento no solo es un administrador, sino el eje central que determina cómo se materializa la última voluntad de una persona. En el caso de Silvia Pinal, este rol adquiere un peso especial dada la magnitud de su patrimonio, el valor cultural de su legado y las potenciales tensiones familiares. ¿Quién podría ser el albacea de Silvia Pinal?
Nombrar a un albacea implica elegir a una persona de confianza absoluta. En muchos casos, las figuras públicas optan por abogados de renombre, familiares cercanos o incluso gestores externos con experiencia en la administración de bienes patrimoniales. Un ejemplo reciente es el caso de José José, donde la falta de claridad respecto al albacea generó años de conflicto mediático y legal. En este caso, el testamento de Silvia Pinal podría haber designado a uno de sus hijos, como Silvia Pasquel o Alejandra Guzmán, o bien a una figura externa, como un abogado especializado. Cada elección tendría implicaciones significativas, un familiar podría generar controversias por posibles conflictos de interés, mientras que un albacea externo podría ser visto como una decisión neutral, aunque no exenta de críticas si los herederos no estuvieran de acuerdo con sus decisiones. Funciones principales del albacea. El albacea debe garantizar que todas las disposiciones del testamento se cumplan según lo establecido. Esto incluye 1. Distribuir los bienes, determinar qué propiedades, derechos y objetos van a cada heredero. 2. Pagar deudas, liquidar cualquier obligación financiera que pudiera existir, incluyendo impuestos o deudas pendientes. 3. Proteger el legado, supervisar la preservación y el uso adecuado de bienes de valor histórico, cultural o sentimental. En casos de figuras públicas, la tarea del albacea también puede incluir la gestión de derechos de imagen y obras artísticas, lo que añade una capa de complejidad y responsabilidad. La confianza en el albacea y su impacto en el proceso. El éxito del proceso de sucesión depende en gran medida de la confianza que los herederos depositen en el albacea. Sin embargo, en muchas familias esto se convierte en un punto de discordia. Un ejemplo ilustrativo es el caso de Juan Gabriel, donde la elección de su apoderado legal como albacea desató una oleada de acusaciones y disputas entre los hijos del cantante. ¿Podría suceder algo similar en el caso de Silvia Pinal? La dinámica entre sus hijos y nietos será clave para determinar si el albacea podrá cumplir su labor sin interferencias o si enfrentará obstáculos legales y emocionales. ¿Albaceas externos, una opción más segura? La contratación de un albacea externo, como un despacho de abogados, podría parecer una solución ideal para evitar conflictos de interés. Sin embargo, esto no siempre garantiza un proceso sin controversias. En el caso de Cantinflas, la administración de su legado por parte de albaceas externos derivó en juicios prolongados debido a discrepancias sobre la autenticidad de las decisiones tomadas en nombre del actor. En el caso de Silvia Pinal, dependerá de si los herederos están dispuestos a ceder parte del control del proceso a una figura externa. Además, será fundamental la claridad del testamento para delimitar el alcance de las funciones del albacea y evitar interpretaciones ambiguas. Posibles desafíos legales para el albacea. Aunque la figura del albacea es clave para garantizar la ejecución del testamento, también puede ser objeto de cuestionamientos legales. Entre los principales desafíos que podría enfrentar están: 1. Impugnación del testamento. Si algún heredero considera que el testamento es injusto o que no refleja la verdadera voluntad de Silvia Pinal, podría iniciar un proceso legal para impugnarlo. 2. Disputas entre herederos. Las diferencias de opinión sobre cómo distribuir los bienes o manejar el legado pueden generar tensiones que compliquen la labor del albacea. 3. Presión mediática. Dada la notoriedad de Silvia Pinal, cualquier acción del albacea estará bajo el escrutinio público, lo que podría dificultar la toma de decisiones. Cuestionamientos clave para reflexionar. Este punto nos invita a analizar interrogantes que pueden influir en el desarrollo del caso. ¿Quién será el albacea del testamento de Silvia Pinal y qué criterios se utilizaron para seleccionarlo? ¿Podrá esta figura manejar de manera efectiva las posibles disputas familiares y proteger el legado de Silvia Pinal? ¿Existen cláusulas en el testamento que respalden al albacea ante posibles impugnaciones o tensiones legales? 10º punto, el impacto del proceso de sucesión en la imagen pública y el legado cultural de Silvia Pinal. El fallecimiento de una figura pública como Silvia Pinal no solo deja un vacío en el ámbito personal y familiar, sino que también marca un antes y un después en su percepción social y cultural. La forma en que se gestione su testamento y legado puede influir profundamente en cómo será recordada por las generaciones futuras. Silvia Pinal, un legado más allá de lo material. Más allá de sus propiedades y bienes tangibles, Silvia Pinal deja un legado artístico y cultural invaluable. Su trayectoria en el cine, el teatro y la televisión la posiciona como una de las grandes figuras de la época de oro del cine mexicano, y como un ícono internacional gracias a su colaboración con directores de renombre como Luis Buñuel. ¿Cómo garantizar que esta herencia cultural sea preservada y promovida en lugar de ser eclipsada por disputas familiares?
Un ejemplo claro de lo que podría suceder si las disputas ensombrecen el legado es el caso de Juan Gabriel. Su imagen y aportaciones culturales quedaron opacadas por los constantes pleitos legales entre sus herederos, dañando su memoria ante el público. La narrativa mediática y el juicio público. En el caso de Silvia Pinal, cualquier desacuerdo entre los herederos será inevitablemente amplificado por los medios de comunicación. Esta exposición puede tener un doble filo: por un lado, mantener viva la memoria de la actriz y, por otro, desviar la atención hacia aspectos más sensacionalistas. Un ejemplo de este fenómeno fue lo ocurrido con la familia de Jenny Rivera, cuya lucha mediática por los bienes de la cantante generó un intenso interés del público, pero también críticas hacia la familia por no preservar la dignidad de su legado. En contraste, artistas como Chespirito lograron evitar el escrutinio mediático gracias a una gestión más discreta y profesional de su testamento. El papel de la familia en preservar el legado. La manera en que los hijos y nietos de Silvia Pinal actúen tras la apertura del testamento será crucial para definir su legado público. Si logran actuar de manera unida y con respeto hacia su memoria, podrían proyectar una imagen positiva que refuerce el valor cultural de Silvia Pinal. Sin embargo, las diferencias marcadas entre sus descendientes, reflejadas en su historial de conflictos públicos, sugieren que este podría no ser un camino fácil. En este contexto, surge la pregunta de si alguno de los herederos asumirá un rol protagónico en la preservación del legado artístico de Silvia Pinal. Silvia Pasquel, por ejemplo, ha mostrado en el pasado un interés por honrar la memoria de su familia, lo que podría posicionarla como una figura clave en este proceso. Estrategias para preservar su legado cultural. Una opción para proteger y difundir el legado de Silvia Pinal sería la creación de una fundación que gestione su acervo cultural, como lo han hecho otras figuras icónicas. Un caso destacado es el de Frida Kahlo, cuyo legado artístico es administrado por instituciones que promueven su obra a nivel mundial. Una fundación podría encargarse de exhibir objetos personales, fotografías, documentos históricos y películas, asegurando que las generaciones futuras tengan acceso a la riqueza cultural que representa Silvia Pinal. Además, iniciativas como la restauración de su obra cinematográfica o la creación de exposiciones itinerantes podrían ser financiadas con recursos provenientes de los bienes de la artista, siempre que estos sean administrados de manera transparente y en consenso con los herederos. ¿Qué podría pasar si no se actúa? El peor escenario sería que las disputas legales y la falta de visión a largo plazo lleven al olvido de su legado. Existen numerosos ejemplos de figuras icónicas cuya memoria se ha desvanecido con el tiempo debido a la ausencia de estrategias claras para preservar su impacto cultural. En este caso, la falta de acuerdos entre los herederos de Silvia Pinal podría resultar en la venta de propiedades históricas o la pérdida de derechos sobre sus obras artísticas. ¿Quién garantizaría que su legado no sea reducido a un mero interés comercial? ¿Existen mecanismos en su testamento que aseguren la protección de su acervo cultural? Cuestionamientos para reflexionar. Al abordar este punto, surgen interrogantes clave. ¿Cómo quieren los herederos de Silvia Pinal que sea recordada? ¿Podrán superar sus diferencias personales para trabajar en conjunto por la preservación de su legado? ¿Qué rol jugarán los medios de comunicación en construir o destruir la imagen pública de la familia tras la apertura del testamento? Un décimo punto, las implicaciones económicas del testamento en la dinámica familiar y la preservación del patrimonio. La apertura de un testamento como el de Silvia Pinal no solo tiene un impacto emocional y cultural, sino también económico. La distribución de sus bienes y la administración del patrimonio pueden ser un punto de inflexión en la relación entre los herederos, además de determinar el futuro de los recursos generados por la obra y legado de la actriz. El valor material del patrimonio de Silvia Pinal. El patrimonio de Silvia Pinal no se limita únicamente a propiedades y bienes tangibles, sino que también incluye los derechos de autor de sus obras, regalías por retransmisiones y su imagen como figura pública. Esto plantea preguntas importantes. ¿Se tiene un cálculo aproximado del valor de estos bienes? ¿Han los herederos considerado cómo gestionar estos ingresos de manera sostenible? Un ejemplo relevante es el caso de Cantinflas, cuyo patrimonio se vio envuelto en años de disputas legales entre sus herederos, lo que obstaculizó la explotación de su imagen y derechos cinematográficos. Este tipo de conflictos no solo afectan a la familia, sino también al valor comercial del legado. Los retos económicos en la administración del legado. Una de las principales dificultades en la administración del legado de figuras públicas es equilibrar el interés económico con el respeto a la memoria de la persona. Si bien algunos herederos pueden priorizar el beneficio financiero inmediato, otros podrían tener una visión más conservadora o cultural, lo que podría generar tensiones.
La propiedad conocida como la Casa de las Lomas, uno de los bienes más emblemáticos de Silvia Pinal, ilustra este dilema. ¿Debería venderse para repartir su valor entre los herederos, o conservarse como un espacio histórico que honre su trayectoria? Estas decisiones tienen implicaciones económicas, culturales y emocionales que los herederos deberán considerar. El papel de los albaceas y gestores. El testamento de Silvia Pinal probablemente designa un albacea, quien será responsable de garantizar que sus deseos se cumplan. Sin embargo, incluso con un albacea, los conflictos pueden surgir si los herederos no están de acuerdo con las decisiones tomadas. ¿Estarán los hijos y nietos de Silvia Pinal preparados para confiar en el albacea o surgirán cuestionamientos sobre su imparcialidad? Un caso similar ocurrió con la familia de Rocío Dúrcal, donde el albacea designado fue objeto de controversias y enfrentamientos familiares. Este tipo de disputas no solo afecta la distribución del patrimonio, sino que también puede dilatar el proceso y generar gastos legales innecesarios. La importancia de una planificación financiera a largo plazo. Para preservar el patrimonio de Silvia Pinal, será crucial implementar una planificación financiera sólida. Esto podría incluir: 1. Creación de un fideicomiso familiar. Este mecanismo permite administrar los bienes de manera centralizada, asegurando ingresos recurrentes para los herederos mientras se protege el patrimonio de posibles malversaciones o ventas apresuradas. 2. Inversión en proyectos culturales. Utilizar parte del patrimonio para financiar exposiciones, publicaciones o proyectos audiovisuales relacionados con la vida y obra de Silvia Pinal podría generar ingresos adicionales y mantener su legado vivo. 3. Asesoría profesional. Contar con expertos en gestión patrimonial y derecho sucesorio puede ayudar a los herederos a tomar decisiones informadas y evitar conflictos innecesarios. ¿Un futuro económico sostenible o un conflicto sin fin? La historia de muchas figuras públicas demuestra que el éxito o el fracaso en la gestión del patrimonio depende en gran medida de la capacidad de los herederos para trabajar juntos. Sin embargo, dado el historial de tensiones entre algunos miembros de la familia Pinal, no se puede descartar la posibilidad de que las diferencias económicas se conviertan en un punto de fricción. Cuestionamientos clave. ¿Serán los herederos capaces de priorizar los intereses a largo plazo sobre las necesidades inmediatas? ¿Cómo influirán las diferentes visiones de los herederos en la administración del patrimonio? ¿Existe un plan claro en el testamento para evitar que el patrimonio sea dilapidado? 12º punto. Dinámicas emocionales y su impacto en la unidad familiar. La lectura de un testamento no solo desata implicaciones legales y económicas, sino también emociones intensas, muchas veces enterradas, que pueden marcar el rumbo de las relaciones familiares. En el caso de la familia Pinal, las tensiones preexistentes, los resentimientos acumulados y la complejidad de las relaciones interpersonales podrían salir a la luz con mayor intensidad. El peso del legado emocional. Silvia Pinal no es solo una madre o abuela para su familia, es un icono cultural cuya trayectoria ha dejado una huella imborrable en el mundo del espectáculo. Este hecho conlleva un peso emocional adicional para sus herederos. ¿Podrán ellos separar la figura pública de la matriarca familiar al enfrentar la distribución de sus bienes? El caso de otras figuras emblemáticas, como Juan Gabriel, resalta cómo el peso emocional de un legado puede fracturar aún más los lazos familiares. Sus hijos, sumidos en disputas por la herencia, dejaron entrever rencores que se remontaban a mucho antes de su fallecimiento. Conflictos entre los herederos. Uno de los escenarios más frecuentes tras la apertura de un testamento es el surgimiento de conflictos entre los herederos. En la familia Pinal, las tensiones entre Alejandra Guzmán y Frida Sofía, madre e hija, son un claro indicio de relaciones fracturadas. ¿Podrían estas diferencias influir en cómo se maneje el testamento? ¿Cómo reaccionará Frida Sofía si considera que ha sido desfavorecida o incluso excluida de la herencia? Otro punto de interés es la relación entre Alejandra Guzmán y Silvia Pasquel. Si bien ambas han mantenido una fachada de respeto mutuo en público, los rumores sobre diferencias irreconciliables no han cesado. ¿Será este testamento la chispa que detone un enfrentamiento mayor entre las hermanas? El rol de los nietos en la dinámica familiar. Los nietos de Silvia Pinal, incluyendo a Frida Sofía y Michelle Salas, también tienen un papel en estas dinámicas. Aunque Michelle ha mantenido una postura más reservada sobre los asuntos familiares, no se puede ignorar su relación cercana con Silvia Pasquel. Por otro lado, Frida Sofía ha sido vocal en sus críticas hacia Alejandra Guzmán y otros miembros de la familia. ¿Será capaz el testamento de unir a las generaciones más jóvenes, o profundizará las divisiones existentes? La percepción pública y la presión mediática. En una familia tan mediática como los Pinal, las dinámicas emocionales no se limitan al ámbito privado.
La percepción pública y el constante escrutinio de los medios agregan una capa de complejidad. Cada movimiento, cada palabra y cada gesto de los herederos será analizado minuciosamente por la prensa y el público. Un ejemplo claro de cómo la presión mediática puede afectar las relaciones familiares es el caso de la familia Rivera. Tras la muerte de Jenny Rivera, las disputas entre sus hijos y su hermano, Lupillo Rivera, se vieron amplificadas por la cobertura mediática, lo que exacerbó aún más los conflictos. El dilema de la reconciliación familiar. A pesar de las tensiones y conflictos, la apertura de un testamento también puede ser una oportunidad para la reconciliación. ¿Será este el caso de la familia Pinal? ¿Podrían los herederos encontrar un punto en común en su amor por Silvia Pinal y su deseo de honrar su legado? Para que esto sea posible, será crucial que los herederos dejen de lado las diferencias personales y trabajen juntos para preservar tanto el patrimonio como la unidad familiar. Sin embargo, dada la historia de tensiones en la familia, esta tarea será todo menos sencilla. Preguntas que surgen del análisis. ¿Es posible que el testamento de Silvia Pinal incluya cláusulas específicas para fomentar la unidad familiar, como la creación de un fideicomiso conjunto? ¿Qué papel jugarán las figuras externas, como abogados y albaceas, en mitigar o intensificar las tensiones entre los herederos? ¿Cómo podría el escrutinio público influir en la dinámica familiar durante este proceso? 13º punto. El impacto cultural y la preservación del legado de Silvia Pinal. Silvia Pinal no solo ha sido una figura central para su familia, sino también un ícono de la cultura mexicana y una referencia indiscutible en el cine, el teatro y la televisión. Su testamento no solo tendrá implicaciones en el ámbito privado de los herederos, sino también en cómo será preservado y administrado su vasto legado cultural. Un ícono irreemplazable. La trayectoria de Silvia Pinal incluye colaboraciones con grandes nombres del cine internacional, como Luis Buñuel, y su impacto en el cine de oro mexicano es incalculable. Obras como Viridiana no solo consolidaron su lugar en la historia del cine, sino que llevaron el talento mexicano a los escenarios internacionales. ¿Cómo se asegurará que este legado sea accesible para futuras generaciones? ¿Podría el testamento incluir disposiciones para la preservación de su obra artística y cultural? En casos similares, como el de María Félix, se han establecido fundaciones o fideicomisos para garantizar la preservación de su obra y la promoción de nuevas generaciones de artistas. ¿Seguirán los Pinal esta ruta o prevalecerán los intereses económicos por encima del valor cultural? El archivo Pinal y su relevancia histórica. Uno de los puntos clave en este testamento podría ser el destino del archivo personal de Silvia Pinal. Fotografías, vestuarios, guiones y objetos personales son piezas de gran valor histórico que podrían enriquecer museos, bibliotecas o exposiciones itinerantes. Sin embargo, estos objetos también tienen un valor económico considerable, lo que podría generar tensiones entre los herederos. En casos como el de Pedro Infante, los objetos personales se han convertido en piezas de coleccionismo altamente disputadas. ¿Será este el caso del legado de Silvia Pinal? ¿Podría haber disputas entre los herederos sobre quién tiene derecho a estos tesoros históricos? La preservación del Teatro Silvia Pinal. Otro punto central en este análisis es el destino del Teatro Silvia Pinal, que ha sido un estandarte de la cultura teatral en México. Aunque en años recientes ha enfrentado desafíos financieros, su importancia como centro cultural no puede ser subestimada. ¿Podría el testamento incluir disposiciones específicas para garantizar su mantenimiento y operación? En otras familias del espectáculo, como los Fernández, hemos visto cómo los hijos toman decisiones clave para preservar los negocios y propiedades que llevan el nombre de sus padres. ¿Seguirán los Pinal este ejemplo, o el teatro podría ser vendido o incluso abandonado por falta de consenso? El papel del público y la presión social. El legado de Silvia Pinal no pertenece únicamente a su familia, sino también al público que la ha admirado durante décadas. La presión social podría jugar un papel importante en cómo se manejen los bienes y propiedades de la actriz. ¿Podría el clamor popular influir en la decisión de preservar el teatro, o en la creación de un museo en honor a su carrera? En el caso de Frida Kahlo, la preservación de su casa como museo no fue solo una decisión familiar, sino una respuesta a la demanda popular por honrar su legado. ¿Podría suceder algo similar con Silvia Pinal? El impacto internacional. Más allá de México, la figura de Silvia Pinal tiene resonancia internacional. Su colaboración con Luis Buñuel y su participación en festivales de cine europeos la convirtieron en un puente cultural entre México y el mundo. ¿Podría esto influir en la creación de proyectos internacionales para difundir su legado, como retrospectivas de su obra en festivales de cine o colaboraciones con museos extranjeros? Preguntas que surgen del análisis.
¿Cómo balancearán los herederos el valor cultural y económico del legado de Silvia Pinal? ¿Podría el testamento incluir cláusulas para garantizar la protección de sus bienes culturales? ¿Qué papel jugarán las instituciones culturales y el público en la preservación de su obra? 14º punto. Los medios de comunicación como actores clave en el testamento de Silvia Pinal. Los medios de comunicación han sido testigos y narradores de cada capítulo en la vida de Silvia Pinal. Desde sus glorias en el cine hasta los conflictos más íntimos de su familia, la prensa ha jugado un papel central en moldear la percepción pública de su legado. Con el tema del testamento en la mesa, los medios se convierten en un actor inevitable en el desenlace de esta historia. La narrativa mediática y su influencia en la familia. Desde el momento en que se filtró la existencia del testamento, los medios han especulado sobre posibles disputas, preferencias y hasta secretos familiares que podrían salir a la luz. Esto crea un clima de presión que no solo afecta a los herederos, sino también al manejo del legado de Silvia Pinal. En casos similares, como el de Juan Gabriel, los medios no solo documentaron las disputas legales entre los herederos, sino que amplificaron los conflictos, provocando que muchos detalles privados se ventilaran públicamente. ¿Será este también el caso de los Pinal? La narrativa de los favoritos y olvidados. Los medios han sido persistentes en resaltar la percepción de favoritismos dentro de la familia. Por ejemplo, se ha especulado que Silvia Pasquel, como la hija mayor y actriz con una carrera propia, podría recibir una parte sustancial del patrimonio. Por otro lado, Alejandra Guzmán, conocida tanto por su talento como por sus escándalos personales, ha sido objeto de cuestionamientos sobre cómo su estilo de vida podría influir en las decisiones de Silvia Pinal. Los olvidados, como los nietos que han estado menos involucrados públicamente, podrían ser presentados como víctimas de una supuesta exclusión. Esta narrativa polarizante podría avivar tensiones que, de otro modo, habrían permanecido en privado. ¿Cómo manejará la familia estas presiones externas para proteger su privacidad? La construcción del legado a través de los medios. Más allá de los conflictos, los medios también tienen el poder de enaltecer el legado de Silvia Pinal. Documentales, especiales de televisión y entrevistas exclusivas podrían convertirse en herramientas para preservar su impacto cultural. Sin embargo, la forma en que se aborde este material podría estar sujeta a intereses económicos y a la narrativa que los herederos quieran promover. Un ejemplo de este fenómeno es la reciente serie sobre Vicente Fernández, que, aunque buscaba celebrar su vida, fue objeto de controversia por la forma en que retrató ciertos aspectos de su historia. ¿Estará la familia Pinal dispuesta a permitir proyectos similares, o preferirán mantener un control estricto sobre cómo se cuenta su legado? El papel de los programas de espectáculos. Los programas de espectáculos, como Ventaneando y Hoy, han sido pilares en cubrir la vida de Silvia Pinal y su familia. En este contexto, podrían jugar un rol crucial no solo en informar sobre el testamento, sino también en definir la percepción pública de cada heredero. El impacto de estos programas va más allá del chisme, influencian directamente cómo el público percibe a los involucrados. ¿Podrían estos medios inclinar la balanza a favor de ciertos miembros de la familia, creando alianzas mediáticas que beneficien o perjudiquen a ciertos herederos? La prensa internacional y su interés en el caso. Silvia Pinal no es solo una figura nacional, su legado ha trascendido fronteras, especialmente por su colaboración con Luis Buñuel. Por lo tanto, es probable que medios internacionales también muestren interés en este capítulo de su historia. Publicaciones como The Hollywood Reporter o Variety podrían abordar el tema desde una perspectiva cultural, destacando su impacto en la industria cinematográfica, mientras que otros podrían centrarse en los aspectos más sensacionalistas, como las disputas legales o los secretos familiares. Preguntas que surgen del análisis. ¿Cómo responderá la familia a la presión de los medios de comunicación? ¿Podrán controlar la narrativa o se verán superados por el escrutinio público? ¿Qué rol jugarán los programas de espectáculos y la prensa internacional en definir el legado de Silvia Pinal? 15º punto. El impacto psicológico y emocional en los herederos. El desenlace de un testamento no es solo un proceso legal o económico, es también un evento profundamente emocional para los herederos. En el caso de la familia Pinal, donde los lazos han sido constantemente puestos a prueba por la exposición mediática, la lectura del testamento de Silvia Pinal podría convertirse en un catalizador de emociones encontradas, agravando tensiones existentes o, en el mejor de los casos, sanando heridas familiares. El duelo como contexto emocional. La partida de Silvia Pinal no solo marcaría el final de una era en el entretenimiento mexicano, sino también el cierre de un ciclo personal para sus hijos y nietos. En este contexto, el duelo juega un papel crucial en cómo cada miembro de la familia abordará el proceso del testamento.
Emociones como la tristeza, el arrepentimiento y la nostalgia podrían chocar con sentimientos de incertidumbre, expectativas frustradas o incluso resentimientos pasados. Por ejemplo, Silvia Pasquel, como la hija mayor, podría experimentar una presión mayor para preservar el legado de su madre. Mientras tanto, Alejandra Guzmán podría sentirse atrapada entre el duelo y las expectativas públicas debido a su imagen mediática como la reina del rock. ¿Cómo manejarán estas emociones en medio de una situación potencialmente conflictiva? La dinámica familiar y las diferencias generacionales. Es importante considerar cómo las diferencias generacionales dentro de la familia podrían influir en su reacción al testamento. Los hijos de Silvia Pinal, quienes vivieron de cerca sus momentos de gloria y adversidad, podrían sentir un vínculo más fuerte con el legado material y simbólico que representa el testamento. Por otro lado, los nietos, al haber crecido en un entorno más distante de esos momentos clave, podrían tener perspectivas menos emocionales y más prácticas sobre la herencia. Esta diferencia de prioridades podría generar fricciones. Por ejemplo, mientras algunos herederos podrían enfocarse en preservar propiedades históricas o colecciones artísticas, otros podrían priorizar la liquidación de activos para resolver asuntos personales o financieros. El papel de los conflictos no resueltos. El testamento de una figura tan prominente como Silvia Pinal tiene el potencial de reabrir viejas heridas familiares. Conflictos latentes entre hermanos, tensiones entre padres e hijos, y diferencias en la relación de cada uno con Silvia Pinal podrían influir en cómo se desarrolla el proceso. Por ejemplo, si alguno de los herederos siente que no recibió suficiente reconocimiento en vida, podría interpretar la distribución del testamento como una confirmación de ese sentimiento. Esta percepción, aunque subjetiva, podría alimentar conflictos que trasciendan el ámbito legal, afectando profundamente las relaciones personales dentro de la familia. El impacto de la exposición mediática en el bienestar emocional. La atención constante de los medios agrega una capa adicional de estrés emocional para los herederos. Cada gesto, comentario o decisión será analizado públicamente, intensificando la presión para mantener una imagen unida, incluso si internamente hay conflictos. Además, los comentarios del público en redes sociales, programas de espectáculos y otros espacios podrían exacerbar el impacto emocional de los herederos. Este fenómeno, conocido como duelo público, no solo impide que las personas procesen sus emociones en privado, sino que también las obliga a lidiar con críticas externas en un momento de vulnerabilidad. El rol de los abogados y consejeros emocionales. En situaciones de alta exposición y carga emocional, los herederos suelen recurrir no solo a asesores legales, sino también a consejeros emocionales para manejar la situación de manera más equilibrada. ¿Será este el caso de la familia Pinal? ¿Optarán por mediadores que les ayuden a resolver sus diferencias en lugar de enfrentarse en los tribunales? Ejemplos de otros casos similares. Casos como el de la familia Fernández y el conflicto por los derechos de la marca Chente muestran cómo los conflictos familiares pueden escalar rápidamente en ausencia de una mediación adecuada. ¿Podría el testamento de Silvia Pinal evitar un destino similar si los herederos acuerdan abordar el proceso desde una perspectiva colaborativa? Cuestionamientos clave para reflexionar. ¿Qué tan preparados están los herederos para manejar el impacto emocional de este proceso? ¿Serán capaces de anteponer el legado de Silvia Pinal a sus diferencias personales? ¿Cómo influirán los conflictos no resueltos en el desenlace de este capítulo? 16º punto. Impugnaciones al testamento y repercusiones legales. El testamento de Silvia Pinal no solo podría convertirse en el centro de atención mediática, sino también en un terreno fértil para disputas legales. En casos de familias prominentes, las impugnaciones al testamento suelen surgir por desacuerdos en la distribución de los bienes, conflictos de intereses o incluso cuestionamientos sobre la validez del documento. ¿Qué implica impugnar un testamento? Impugnar un testamento es un proceso legal en el que uno o más herederos cuestionan la validez del documento o su contenido ante un juez. Las razones más comunes para hacerlo incluyen: 1. Capacidad mental del testador. Uno de los argumentos más utilizados para impugnar un testamento es cuestionar si la persona que lo redactó tenía plena capacidad mental en el momento de hacerlo. En el caso de Silvia Pinal, este argumento podría ser particularmente relevante, dado su avanzada edad y las especulaciones sobre su estado de salud en los últimos años. 2. Presión indebida. Otro motivo común es alegar que el testador fue influenciado o manipulado por terceros para tomar decisiones que no reflejan su verdadera voluntad. Esto podría ser especialmente polémico si alguno de los herederos o personas cercanas a Silvia Pinal fuera señalado como responsable de ejercer esa presión. 3.
Errores formales. Los testamentos deben cumplir con ciertos requisitos legales para ser válidos, como estar redactados en un formato específico, contar con testigos, y en algunos casos, ser notarizados. Cualquier irregularidad en este proceso podría dar lugar a una impugnación. Ejemplos de conflictos similares en otras familias prominentes. El caso de la familia Rivera, tras la muerte de Jenny Rivera, es un ejemplo claro de cómo las impugnaciones pueden escalar rápidamente en familias famosas. En esa ocasión, las tensiones entre los hermanos y los administradores del patrimonio llevaron a años de disputas legales y mediáticas. De manera similar, en la familia Fernández, los desacuerdos sobre los derechos de marca y las regalías de Vicente Fernández se convirtieron en una serie de demandas que atrajeron la atención pública y complicaron las relaciones familiares. ¿Podría la familia Pinal seguir este camino? ¿Hay indicios de que alguno de los herederos esté dispuesto a cuestionar el testamento? Posibles escenarios en caso de impugnación. Si uno de los herederos decide impugnar el testamento de Silvia Pinal, las repercusiones legales y económicas podrían ser significativas. Algunos de los posibles escenarios incluyen: 1. Suspensión de la distribución de bienes. Una impugnación puede detener el proceso de reparto de la herencia hasta que el caso sea resuelto, lo que podría llevar años en los tribunales. 2. Gastos legales elevados. Los costos asociados a un proceso de impugnación son considerables, desde honorarios de abogados hasta peritajes y otros gastos judiciales. Estos costos suelen afectar tanto al patrimonio como a los herederos involucrados. 3. Exposición mediática. Cualquier conflicto legal en una familia famosa como los Pinal sería inevitablemente cubierto por los medios, lo que podría afectar la reputación de los herederos y el legado de Silvia Pinal. El papel de los abogados y los expertos legales. En casos de impugnación, los abogados juegan un papel crucial, no solo para defender la validez del testamento, sino también para negociar acuerdos entre los herederos. Algunos expertos en mediación familiar podrían ser llamados a intervenir para evitar que el conflicto escale. ¿Podrían los abogados de la familia Pinal lograr una resolución rápida y evitar que el caso se convierta en un escándalo público? ¿O la naturaleza misma de las relaciones familiares hará que la situación se complique? Cuestionamientos y reflexiones clave. ¿Qué tan sólida es la redacción del testamento de Silvia Pinal desde el punto de vista legal? ¿Existen condiciones que faciliten su impugnación? ¿Están los herederos dispuestos a llegar a acuerdos o preferirán luchar en los tribunales, independientemente del costo emocional y económico? En el próximo punto, exploraremos cómo los bienes más emblemáticos de Silvia Pinal, como su residencia en la colonia Jardines del Pedregal, podrían convertirse en el foco principal de las disputas familiares. 17º punto, el valor sentimental y comercial de los bienes más emblemáticos. Uno de los aspectos que más suelen complicar la repartición de herencias en familias prominentes es el valor emocional y comercial de ciertos bienes. En el caso de Silvia Pinal, su residencia en Jardines del Pedregal, un ícono del estilo de vida de la época de oro del cine mexicano, podría ser tanto un punto de unión como de conflicto. La residencia en Jardines del Pedregal, un símbolo de grandeza. Esta propiedad no es solo una casa, es un legado. Desde su diseño, que refleja la arquitectura de mediados del siglo XX, hasta las innumerables anécdotas asociadas con las grandes estrellas que pasaron por allí, la residencia es un testimonio vivo de la vida y obra de Silvia Pinal. Cualquier decisión sobre este inmueble podría despertar pasiones entre los herederos. Por un lado, algunos podrían argumentar que la casa debe ser preservada como patrimonio cultural, quizás transformándola en un museo para honrar la trayectoria de Silvia Pinal. Por otro lado, su valor comercial, que podría superar los cientos de millones de pesos, podría tentarlos a venderla y repartir las ganancias. Ejemplos de disputas familiares en torno a propiedades simbólicas. El caso de la mansión de Juan Gabriel en Ciudad Juárez ofrece un paralelo interesante. Tras la muerte del divo de Juárez, sus herederos se enfrentaron por el futuro de la propiedad, debatiendo entre convertirla en un museo o venderla. Finalmente, los conflictos legales y financieros resultaron en un deterioro progresivo del inmueble. ¿Podría la casa de Silvia Pinal correr la misma suerte? ¿O la familia logrará un acuerdo que respete tanto el valor emocional como el comercial de esta icónica residencia? El papel del legado cultural. Si los herederos deciden preservar la casa como un museo, esto implicaría no solo un compromiso financiero significativo para su mantenimiento, sino también la creación de un modelo de negocio que permita su sostenibilidad. Esto incluiría la curaduría de exposiciones, la gestión de visitantes y, posiblemente, la asociación con instituciones culturales o gubernamentales.
Sin embargo, esta opción también podría generar tensiones si algunos herederos sienten que no están recibiendo una compensación justa por su participación en el patrimonio. La venta como alternativa. La opción de vender la residencia también tiene implicaciones complejas. Si los herederos optan por esta ruta, el proceso de tasación y venta podría convertirse en otro punto de conflicto, especialmente si alguno de ellos considera que el precio no refleja el verdadero valor de la propiedad. Además, la venta podría ser vista por algunos como un acto de traición al legado de Silvia Pinal. Otros bienes de alto valor sentimental y comercial. Además de la residencia en Jardines del Pedregal, es probable que el testamento incluya otros bienes emblemáticos, como joyas, vestuarios icónicos de sus películas y fotografías inéditas. Estos objetos no solo tienen un valor sentimental incalculable, sino también un potencial comercial significativo en subastas o exposiciones. ¿Quién tendrá derecho a estos bienes? ¿Podrán los herederos llegar a un acuerdo para preservar el legado de Silvia Pinal sin perder de vista el valor económico? Cuestionamientos y reflexiones clave. ¿Están los herederos conscientes de la importancia cultural de estos bienes, o priorizarán el beneficio económico? ¿Existe una figura dentro de la familia que pueda liderar el proceso y evitar conflictos mayores? 18º punto. La intervención de terceros en el proceso de herencia. Cuando se trata de un patrimonio tan significativo como el de Silvia Pinal, no es raro que actores externos a la familia intenten intervenir o influir en las decisiones relacionadas con los bienes. Esto puede incluir desde instituciones culturales y gubernamentales hasta compradores privados o empresarios interesados en adquirir propiedades emblemáticas. Cada intervención tiene sus propias implicaciones, tanto positivas como negativas. Instituciones culturales y su interés en el legado de Silvia Pinal. Las instituciones culturales podrían desempeñar un papel crucial en la preservación del legado de Silvia Pinal. Imaginemos que el Instituto Nacional de Bellas Artes o la Secretaría de Cultura propone convertir la residencia en Jardines del Pedregal en un espacio museístico dedicado a su trayectoria. Esto no solo preservaría su memoria, sino que también garantizaría que las futuras generaciones conozcan su contribución al cine y la televisión. Sin embargo, la colaboración con estas instituciones no está exenta de desafíos. Podría implicar una negociación compleja sobre los términos de uso de la propiedad, la compensación para los herederos y la gestión de los costos de mantenimiento. ¿Estarían todos los herederos de acuerdo con ceder una parte de su herencia en beneficio del interés público? Compradores privados y el riesgo de la comercialización excesiva. Otra posibilidad es que compradores privados, atraídos por el valor histórico y cultural de la residencia o de otros bienes, ofrezcan sumas millonarias para adquirirlos. Si bien esto podría representar una solución rápida para repartir el patrimonio entre los herederos, también corre el riesgo de desvirtuar el legado de Silvia Pinal. Por ejemplo, algunos compradores podrían adquirir los bienes para lucrar con ellos de formas que no respeten su valor cultural, como subastas internacionales o remodelaciones que borren su carácter histórico. En este caso, los herederos se enfrentarían a la difícil decisión de priorizar el beneficio económico sobre el valor simbólico. El papel del gobierno en la protección del patrimonio cultural. El gobierno mexicano tiene la facultad de declarar ciertos bienes como patrimonio cultural, lo que restringiría su venta y modificación. Si esto ocurre, la familia podría perder cierto control sobre las decisiones relacionadas con estos bienes. Por ejemplo, en el caso de la residencia, una declaración de este tipo limitaría su uso exclusivamente a fines culturales o históricos, lo que podría causar tensiones si algunos herederos no están de acuerdo. Además, una intervención gubernamental podría ser vista como un intento de apropiación, especialmente si los herederos sienten que no están siendo justamente compensados por la restricción del uso de su herencia. Intervención de figuras empresariales o mediáticas. En el contexto actual, es posible que empresarios o figuras mediáticas se ofrezcan a colaborar en proyectos que beneficien el legado de Silvia Pinal. Podríamos imaginar propuestas para realizar documentales, series biográficas o incluso proyectos turísticos relacionados con su vida y obra. Aunque estas propuestas pueden ser atractivas desde una perspectiva económica, también conllevan el riesgo de convertir su legado en un producto comercial. Los herederos tendrían que evaluar cuidadosamente estas propuestas para asegurarse de que no comprometan la imagen de Silvia Pinal. La posible mediación de terceros imparciales. Ante la posibilidad de conflictos internos, la familia también podría optar por recurrir a mediadores externos, como abogados especializados en herencias o consultores culturales. Estos mediadores podrían ayudar a encontrar soluciones que equilibren los intereses de los herederos con la preservación del legado. Por ejemplo, un mediador podría proponer un esquema en el que la residencia se convierta en un museo administrado por una fundación familiar,
lo que permitiría a los herederos mantener cierto control mientras se asegura su sostenibilidad cultural y económica. Preguntas clave para reflexionar. ¿Qué papel deberían jugar estas instituciones o actores externos en el proceso de herencia? ¿Es posible encontrar un balance entre los intereses privados de los herederos y el interés público en la preservación del legado? ¿Cómo podrían los herederos protegerse de posibles abusos o manipulaciones por parte de terceros interesados? 19 punto. La opinión pública y el rol de los medios de comunicación. Cuando una figura pública como Silvia Pinal deja un legado que trasciende generaciones, inevitablemente la opinión pública y los medios de comunicación juegan un papel crucial en la percepción y manejo de su patrimonio. Este fenómeno puede ser tanto un arma de doble filo como una herramienta poderosa, dependiendo de cómo los herederos lo gestionen. La influencia mediática en la narrativa del legado. Los medios de comunicación tienen la capacidad de moldear la narrativa en torno al testamento y las decisiones de los herederos. Si bien esto puede ayudar a resaltar los logros y el impacto cultural de Silvia Pinal, también puede desviar la atención hacia conflictos familiares, especulaciones o incluso escándalos. Imaginemos titulares sensacionalistas que especulen sobre disputas internas entre sus hijos o nietos, o artículos que critiquen decisiones específicas, como la venta de propiedades emblemáticas. Este tipo de cobertura puede presionar a los herederos a tomar decisiones precipitadas para evitar críticas públicas, comprometiendo posiblemente sus verdaderos intereses. La presión social sobre los herederos. La opinión pública, alimentada por los medios, puede ejercer una presión significativa sobre los herederos para que actúen de manera que satisfaga las expectativas de los admiradores de Silvia Pinal. Por ejemplo, el público podría exigir que ciertos bienes, como la residencia en Jardines del Pedregal, se conviertan en un museo o que se realicen homenajes específicos. Sin embargo, cumplir con estas demandas podría ir en contra de las necesidades económicas o emocionales de los herederos. ¿Deberían priorizar la satisfacción del público sobre sus propios derechos e intereses? Esta es una pregunta compleja que podría dividir a la familia y generar aún más atención mediática. Los medios como aliados estratégicos. Por otro lado, los medios también pueden ser aliados estratégicos para los herederos, si saben manejar adecuadamente la narrativa. Por ejemplo, podrían organizar entrevistas exclusivas para compartir su visión sobre cómo planean preservar el legado de Silvia Pinal, o incluso utilizar las redes sociales para comunicar directamente sus decisiones y combatir las especulaciones. Algunos herederos de figuras públicas han utilizado los medios para lanzar iniciativas culturales, como fundaciones o eventos conmemorativos, lo que no solo protege el legado, sino que también genera ingresos para mantenerlo. Esto podría ser una estrategia viable para los descendientes de Silvia Pinal. El rol de las redes sociales en la percepción pública. En la era digital, las redes sociales amplifican tanto las críticas como los elogios. Cada decisión tomada por los herederos estará bajo el escrutinio de millones de usuarios, algunos de los cuales podrían iniciar campañas de apoyo o boicot en función de sus propias opiniones. Por ejemplo, una simple decisión de vender una propiedad podría desencadenar un debate en plataformas como Twitter o Facebook, con hashtags que apoyen o condenen la acción. Esta viralización puede influir significativamente en la percepción pública del legado de Silvia Pinal y, por ende, en las decisiones de los herederos. La construcción de un legado mediático. Los herederos también tienen la oportunidad de construir un legado mediático sólido que complemente el patrimonio tangible. Esto podría incluir la creación de documentales, series biográficas o incluso contenido interactivo, como exposiciones virtuales, que celebren la vida y obra de Silvia Pinal. Este enfoque no solo protegería su imagen de las distorsiones mediáticas, sino que también podría generar ingresos y asegurar su relevancia para futuras generaciones. Sin embargo, requiere una planificación cuidadosa y la colaboración con expertos en producción y mercadotecnia. El impacto de los rumores y las especulaciones. Un desafío inevitable es el manejo de rumores y especulaciones que puedan surgir en torno al testamento y las decisiones familiares. Por ejemplo, los medios podrían insinuar favoritismos o disputas internas, aunque no existan pruebas concretas. Estos rumores tienen el potencial de dañar la reputación de los herederos y desviar la atención de los aspectos más importantes del legado. Para contrarrestar esto, los herederos podrían considerar la posibilidad de mantener una comunicación transparente con el público, aclarando cualquier malentendido de manera oportuna. Una estrategia proactiva de relaciones públicas podría ser esencial para manejar la narrativa mediática. Reflexiones finales sobre la influencia de los medios. ¿Cómo deberían los herederos equilibrar la presión mediática con sus propias necesidades e intereses?
¿Es posible aprovechar la atención de los medios para promover el legado de Silvia Pinal sin comprometer su integridad? Estas preguntas subrayan la importancia de una estrategia bien pensada para manejar la interacción con los medios y la opinión pública. 20º punto. El legado cultural y artístico de Silvia Pinal. Cuando hablamos de una figura como Silvia Pinal, no podemos reducir su legado únicamente al plano material. Su impacto cultural y artístico trasciende bienes tangibles, y es aquí donde radica el verdadero desafío: preservar y amplificar este legado de manera que inspire a futuras generaciones. El rol de su obra cinematográfica y teatral. Silvia Pinal dejó una huella imborrable en la industria del cine y el teatro, no solo como actriz, sino también como productora y promotora de las artes. Su colaboración con grandes directores como Luis Buñuel marcó un antes y un después en la historia del cine mexicano, especialmente con obras maestras como Viridiana. Estas películas no solo fueron revolucionarias en su tiempo, sino que también representan una ventana invaluable al cine de autor del siglo XX. El problema es cómo preservar estas obras en un entorno donde las plataformas digitales están desplazando a los formatos tradicionales. Una opción sería negociar con servicios de streaming como Netflix o Amazon Prime para que incluyan su filmografía en sus catálogos, asegurando su accesibilidad a nivel global. Esto no solo mantendría vigente su legado, sino que también podría generar ingresos para la familia. La creación de un espacio conmemorativo. La idea de convertir propiedades emblemáticas, como su casa en Jardines del Pedregal, en un museo o centro cultural podría ser una manera efectiva de celebrar su vida y obra. Imaginemos un espacio donde los visitantes puedan recorrer los escenarios que definieron su trayectoria, desde vestuarios y guiones originales hasta fotografías y premios. Esto no solo preservaría su memoria, sino que también podría convertirse en un punto de referencia para el turismo cultural en México. Sin embargo, este proyecto no está exento de retos. Los costos de mantenimiento y la burocracia necesaria para establecer un museo de este tipo podrían ser abrumadores. Además, la familia tendría que considerar cómo equilibrar la preservación de su privacidad con la apertura al público. Iniciativas educativas y de formación artística. Otra forma de honrar su legado sería establecer becas o programas de formación artística para jóvenes talentos, especialmente mujeres, en el ámbito del cine y el teatro. Este tipo de iniciativas no solo consolidarían la imagen de Silvia Pinal como una pionera en las artes, sino que también contribuirían al desarrollo cultural del país. Por ejemplo, la creación de una fundación que lleve su nombre podría financiar la educación de actores, directores y productores emergentes. Incluso podría organizar festivales de cine o teatro que celebren su obra y promuevan la innovación en las artes escénicas. El impacto internacional de su legado. Aunque Silvia Pinal es un ícono en México, su influencia se extiende más allá de las fronteras nacionales. Sus colaboraciones con cineastas internacionales, así como su participación en festivales de cine de prestigio, la han convertido en una figura global. ¿Cómo podrían sus herederos capitalizar este reconocimiento internacional? Una posibilidad sería coordinar retrospectivas de su obra en festivales de cine internacionales, como el de Cannes o el de Berlín. También podrían colaborar con instituciones culturales en otros países para organizar exposiciones o eventos dedicados a su carrera. La importancia de documentar su vida y obra. Un aspecto crucial para mantener vivo el legado de Silvia Pinal es la documentación exhaustiva de su trayectoria. Esto podría incluir la publicación de biografías autorizadas, la producción de documentales y la recopilación de entrevistas, cartas y otros materiales que ofrezcan una visión completa de su vida. En un mundo donde la información está a solo un clic de distancia, una presencia digital sólida es esencial. Imaginemos un sitio web interactivo dedicado a Silvia Pinal, donde los usuarios puedan explorar su filmografía, aprender sobre su vida personal y profesional, y acceder a materiales inéditos. Este tipo de plataforma no solo educaría al público sobre su impacto, sino que también podría generar ingresos a través de suscripciones o donaciones. Preservación frente a comercialización. Uno de los dilemas más delicados que enfrentarán los herederos es cómo equilibrar la preservación del legado cultural y artístico de Silvia Pinal con la necesidad de generar ingresos. ¿Hasta qué punto es aceptable comercializar su imagen y obra? Este es un debate que ha dividido a las familias de otras figuras icónicas, como Frida Kahlo o Marilyn Monroe. Por ejemplo, aunque el uso de su imagen en productos de consumo masivo podría generar ingresos significativos, también corre el riesgo de diluir su legado y trivializar su contribución al arte. Por otro lado, iniciativas más controladas, como ediciones limitadas de coleccionables o colaboraciones con marcas de prestigio, podrían ser una forma más respetuosa de monetizar su legado. Reflexiones finales sobre el legado cultural.
El legado de Silvia Pinal no es solo un reflejo de su vida y carrera, sino también un recurso invaluable para la cultura y el arte en México. Preservarlo y amplificarlo requerirá una combinación de visión estratégica, sensibilidad artística y, sobre todo, un profundo respeto por lo que representa. ¿Podrán sus herederos estar a la altura de este desafío? 21 punto. Retos y oportunidades legales del testamento de Silvia Pinal. El testamento de Silvia Pinal, más allá de su carácter patrimonial, plantea una serie de retos legales que podrían definir el destino no solo de sus bienes, sino también de su legado cultural y familiar. La correcta interpretación, aplicación y posible impugnación de este documento serán aspectos fundamentales en los próximos años. El contenido y alcance del testamento. Un testamento bien estructurado debe detallar explícitamente la voluntad de la persona sobre la distribución de sus bienes y derechos. Sin embargo, en casos donde el patrimonio incluye propiedades, obras de arte, derechos de autor, y posiblemente regalías futuras, los detalles pueden volverse complejos. Por ejemplo, ¿cómo se gestionarán los derechos sobre su filmografía o su imagen pública? ¿Existen cláusulas específicas que asignen responsabilidades a los herederos para proteger su legado? En este punto, resulta crucial saber si el testamento fue actualizado recientemente o si quedó rezagado en el tiempo. Un testamento desactualizado podría no reflejar su última voluntad, dejando brechas legales que podrían ser explotadas por terceros. Posibles impugnaciones y conflictos entre los herederos. La historia del espectáculo mexicano está plagada de conflictos familiares que surgen a raíz de disputas testamentarias. En el caso de Silvia Pinal, su familia, compuesta por figuras públicas con trayectorias y relaciones complicadas, podría enfrentarse a diferencias significativas respecto al manejo del patrimonio. Por ejemplo, ¿qué ocurrirá si alguno de los herederos considera que la distribución no es justa? En México, las leyes sucesorias permiten que los familiares cercanos impugnen un testamento si creen que existen irregularidades, como coacción, incapacidad del testador al momento de redactarlo, o incluso la existencia de un testamento anterior contradictorio. El rol del albacea y las decisiones sobre los bienes. El albacea, figura clave en el proceso testamentario, será el encargado de ejecutar las disposiciones de Silvia Pinal. Su elección es crucial, ya que debe ser alguien de absoluta confianza, con la capacidad de mediar entre los intereses de los herederos y las obligaciones legales. ¿Se tratará de un miembro de la familia o de un tercero imparcial? En muchos casos, la falta de transparencia del albacea ha sido el detonante de conflictos legales prolongados. Por otro lado, la gestión de bienes como propiedades emblemáticas o derechos de autor requiere una visión estratégica. Supongamos que la casa en Jardines del Pedregal fue designada para uso compartido entre sus hijos. ¿Cómo se tomarán decisiones sobre su mantenimiento o posible venta? ¿Qué ocurre si uno de los herederos no está de acuerdo con las decisiones mayoritarias? El impacto de las regalías y derechos de autor. Una parte fundamental del patrimonio de Silvia Pinal radica en los derechos sobre su obra y su imagen. Las regalías provenientes de la retransmisión de sus películas y programas, así como de cualquier uso comercial de su imagen, pueden representar una fuente significativa de ingresos para sus herederos. Sin embargo, este tipo de derechos suelen ser un terreno complicado en términos legales. ¿Existen contratos vigentes que aseguren estos ingresos? ¿Cómo se dividirán las regalías entre los herederos? En algunos casos, la falta de claridad en este aspecto ha llevado a disputas interminables. Además, la protección de estos derechos a largo plazo requerirá una gestión cuidadosa, especialmente en un entorno donde la digitalización y la piratería son amenazas constantes. Consideraciones fiscales y legales del patrimonio. El manejo del patrimonio también implica cumplir con obligaciones fiscales y legales. En México, los herederos deben pagar el impuesto sobre herencias, que puede variar dependiendo del valor de los bienes, y la relación entre el testador y los beneficiarios. Este aspecto financiero puede ser una carga significativa si no se planifica adecuadamente. Por ejemplo, si el patrimonio incluye bienes inmuebles de alto valor, los herederos podrían enfrentarse a impuestos elevados que dificulten la aceptación de la herencia. En algunos casos, los beneficiarios se ven obligados a vender parte de los bienes heredados para cubrir estas obligaciones fiscales. Retos legales frente a terceros. No debemos olvidar que en muchos casos, terceros pueden intentar reclamar parte del patrimonio. En el contexto de Silvia Pinal, es posible que antiguos socios, trabajadores o incluso personas ajenas a la familia presenten demandas, ya sea por deudas, contratos no resueltos o incluso por intentar cuestionar la validez del testamento. Supongamos que algún miembro del personal doméstico o administrativo alega que existe un adeudo por servicios prestados.
Estas situaciones no solo representan un desafío legal, sino que también pueden afectar la imagen pública de la familia si no se manejan con cuidado. Perspectivas futuras. La resolución de todos estos retos legales definirá no solo el futuro del patrimonio de Silvia Pinal, sino también la dinámica entre sus herederos y su relación con el público. Un manejo transparente y respetuoso de su legado podría consolidar su imagen como un ícono cultural, mientras que cualquier conflicto o controversia podría empañar su memoria. Conclusión: un legado más allá de lo material. El testamento de Silvia Pinal no es solo la repartición de bienes, propiedades o derechos, sino un reflejo de lo que significa dejar un legado en una sociedad donde las figuras públicas no solo son admiradas, sino también escrutadas al más mínimo detalle. Su vida, marcada por éxitos, amores y tensiones familiares, se convierte en un espejo de las complejidades humanas, donde las decisiones trascienden lo material para tocar fibras emocionales, culturales y hasta históricas. Este documento, que a simple vista podría parecer un cierre definitivo, es en realidad un punto de partida. Un testamento puede dividir bienes, pero no une corazones. Las preguntas no residen solo en quién se quedará con qué, sino en cómo esta familia, que ha sido expuesta por décadas a los reflectores, decidirá manejar su relación frente a una situación tan sensible. ¿Será este el momento en el que encuentren unidad, o terminará por ahondar las distancias que ya conocemos? Más allá de los herederos legales, el público también es, en cierto modo, depositario del legado de Silvia Pinal. Su impacto en el cine, la televisión y la cultura mexicana no se mide en propiedades, sino en el cariño de generaciones que la han visto como un ícono de elegancia, talento y tenacidad. Sin embargo, la manera en que se resuelva esta historia influirá en cómo recordamos no solo a la diva, sino también a su familia y la gestión de su herencia simbólica. Es inevitable reflexionar sobre qué significa realmente trascender. Silvia Pinal, con su arte, ya ha asegurado un lugar en la memoria colectiva, pero este capítulo final será parte de cómo se escriba esa historia en las páginas de la cultura popular mexicana. Tal vez lo más importante no sea quién reciba qué, sino cómo este proceso podría inspirar a otros a pensar en su propio legado, no solo en términos materiales, sino en las huellas que dejamos en quienes nos rodean. Así, la pregunta que queda al aire no es solo qué pasará con su patrimonio, sino cómo este proceso redefine la memoria de una figura tan emblemática. Porque, al final del día, un testamento cierra una vida, pero abre muchas otras historias. ¿Qué dirán las siguientes generaciones cuando miren hacia atrás? Eso, sin duda, dependerá de lo que pase en los días por venir. ¡Ay, mis amores, qué capítulo tan intenso hemos vivido hoy, ¿verdad? La vida de doña Silvia Pinal, y todo este enredo del testamento nos tiene como novela de las buenas, de esas que no te dejan despegarte ni para preparar el cafecito. Pero, ¿saben qué? Aquí estamos para desmenuzar todo con ese saborcito especial que solo el gran Máster Gorila y su tía Mona les pueden dar. Así que, mis queridísimos papacitos y mamacitas, no olviden que aquí seguimos al pie del cañón, analizando, cuestionando y hasta haciéndonos un poquito de chaqueta mental con todo lo que rodea este legado tan impactante. Porque sí, ustedes saben que aquí no solo venimos a echar chisme, sino a entender, a reflexionar y, sobre todo, a mantenernos bien informados. No se olviden de darle like, compartir y comentar, porque este canal lo hacemos juntos, y sus opiniones son más importantes que una cláusula en el testamento de la diva. Y, como siempre digo, la verdad no la dicta nadie, pero aquí la analizamos como Dios manda. Así que nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos pelando la cebolla de las historias que tanto nos intrigan. Se despide su tía Mona con un abrazo gigante, pero sobre todo, con ese amor incondicional que les tengo a todos mis hermosos seguidores. Hasta la próxima, papacitos del alma.